temas de importancia para todo el país y el mundo. Se habla en los medios de comunicación de que ya la Fuerza del Pueblo inscribió a todos los candidatos a nivel nacional. Pero hay un tema que se había tratado desde hacía ya unas 2 semanas anterior, de las alianzas con los partidos, los demás partidos políticos, para formar un bloque opositor. Se entiende que sin ese bloque opositor no sería posible un triunfo electoral. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso, Roger? Bueno, pienso que en primer lugar que ningún partido ha inscrito su candidato. Ya tiene su candidato definido, porque tienen que pasar un proceso legal para poderlo convertir en candidato. Lo que han hecho los partidos es que han definido, por ejemplo, el mecanismo que van a utilizar para elegir los candidatos, corredoras, senadoras, lo que sea. Han hecho uso de las reservas y han hecho uso también de lo que establecen las alianzas. Pero ni siquiera el término de la reserva tienen porcentaje de reserva y porcentaje de alianza, pero las reservas no tienen nombre y apellido. No tienen nombre. Y las alianzas, es verdad que se inició ese proceso, pero todavía en términos de las alianzas, y digo específicamente en términos de alianza partidaria y de movimientos, todavía no está siquiera un número altamente significativo, apenas inicia. Ahora, en el caso del doctor Leonel Fernández, la principal alianza que ha hecho el doctor Fernández es con el pueblo dominicano. Y esa alianza está sustentada fundamentalmente aquellos que entienden que la delincuencia está acabando con la esencia de la democracia, que es el derecho que tú tienes a expresarte o gritar por esta calle de Dios o a vivir tranquilo en tu casa. Entonces, como la gente hasta en su casa puede ser víctima de la delincuencia, no se puede salir a la calle, entonces es un factor por el cual el pueblo dominicano siente que su aliado para superar ese estado de falta de seguridad y otro nivel que hace que el pueblo dominicano se convierta en aliado del doctor Leonel Fernández como la única posibilidad de resolver los grandes problemas del país en términos de la canasta familiar, en términos de cómo manejar el tema económico haitiano. Y digo manejar el tema porque Haití debe estar ahí. Sí. Nosotros no podemos convertir a Haití en un enemigo irreconciliable porque siempre es estar ahí. Sí. La mecánica estratégica de cómo Haití allá y nosotros aquí mantenemos relaciones como tienen los países fronterizos, que siempre tendrán dificultades, pero no se puede imponer criterios que son aberrantes definitivamente en el marco del trato de razas diferentes. El tema de la deuda eterna es una razón para que el pueblo dominicano tenga como aliado a Leonel Fernández. Es más, en el corazón del pueblo dominicano lo que está establecido es que el 24, más que elegir un candidato a la presidencia de la República, está eligiendo las personas que está comprometido en salvar la democracia, que sea creíble, que elimine las desigualdades, que ciertamente los ricos tengan derecho a ser más ricos, pero los pobres que tengan derecho a ser menos pobres. Que no siga el que el 80% de los ingresos del país vayan a parar al 15% de la población y que el 20% vayan a parar al 80% de la población, porque la desigualdad está ahí como consecuencia del deterioro de la democracia. La lucha de los pueblos no es únicamente por el derecho de votar o de elegir y ser elegido, o de elegir, porque la mayoría no tiene derecho a ser elegido, sino elegir. No es únicamente el derecho a decir cosas, porque hasta eso se ha perdido, porque en este pueblo, en este país,
el sicariato es una realidad, Sí. la banda es una realidad, o sea, que tiene que saber definitivamente lo que dice, y en función de eso yo pienso que esa es la gran alianza que tiene el pueblo dominicano y la primera que ha hecho el doctor Leonel Fernández, que le garantiza una victoria significativa en la primera vuelta electoral en la elección del 24. Y lógicamente cuando los candidatos en medio, me refiero a los candidatos a regidores, candidatos a diputados, alcaldes, tienen la cobija de un liderazgo tan fortalecido como el doctor Leonel Fernández, eso quiere decir que tendríamos victorias significativas a nivel municipal, a nivel congresual, y ganaríamos en primera vuelta. Claro está que mientras más organizaciones se juntan y se organizan y hacen alianzas en términos a una propuesta de gobierno que permita que el crecimiento cualitativo de la democracia, eso es positivo. Y en esa línea pienso que no tengo duda de que la mayoría de los partidos políticos y de los movimientos estarían haciendo fila con un acuerdo con el doctor Fernández, la fuerza del pueblo, porque además ya están los precedentes de que hay gente que cumple y hay gente que no cumple. Sí. Y si quieren saber cuáles son los que no cumplen, son los que están en el gobierno, que no cumplen ni con los acuerdos que hacen, ni con la propuesta de gobierno que le presentan al pueblo dominicano. Sí. Y uno que cumple con la propuesta de gobierno, que sus propuestas son mandatos, como el doctor Fernández, pero que también cumple con los acuerdos. Así es. Pero usted representa al PUMI, Partido de la Unidad de Movimientos Independientes, que dentro de los partidos en proceso de reconocimiento está registrado como el primero que pasó a apoyar al presidente Fernández. Sí, yo pienso que además de ser el primero, somos el que más comprometido estamos, porque el liderazgo social vive muy directamente los problemas de la población. Ese liderazgo social es que sabe el problema de inseguridad que hay en el barrio, la falta de una cañada que hay que limpiar en el barrio, de cómo los vecinos no pueden prender la estufa, la nafe o el fogón. Ese liderazgo social que lo vive. Sí. De manera que eso trae como consecuencia de que cualquier organización que esté nutrida del movimiento social, como es el caso de nosotros, que está ligado por movimientos de junta de vecinos, por movimientos sectoriales, una demarcación determinada, por movimientos de profesionales, por sindicatos, pues se sientan muy comprometidos. Y además, como los partidos, en líneas generales, que me pregunto los líderes de los partidos, han perdido confianza y credibilidad cuando aparece un movimiento social que se compromete con su líder sectorial. La gente como tiene mucho más abierto de integrarse, y de hecho nosotros hemos crecido y hemos integrado gente que jamás se integraría en un partido, pero se integran por dos cosas. Primero, porque nos mantenemos dentro de los límites de la preocupación de los líderes sociales, y segundo, porque atinadamente supimos elegir al candidato que es más comprometido y al líder político que está más comprometido con la solución de los grandes problemas de la República Dominicana. El doctor Fernández fue presidente 3 veces, y aquí hay que decir que en términos de modernización del país, hablando de infraestructura, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández. Usted se acaba de señalarme así medio rapidito 10 aportes de macroestructura que haya hecho el doctor Fernández al país. Bueno, déjame decirte, príncipe, aquí hablar de túnel era un sueño, hablar de los pasos de niveles era un sueño, la gente no sabía eso. Hablar las instalaciones de universidades, técnicas, la constitución que establece los derechos fundamentales, los programas sociales, programas que existen todavía, ciertamente, pero hay una diferencia, como lo planteó el doctor Leonel Fernández, es que los programas sociales estaban encaminados a que la gente que estaba deprimida
se le daba esa ayuda, pero se creaban las condiciones de que un año y medio pudiera dar el salto y ocupar una plaza laboral. Porque, o sea, ahora los programas sociales son una especie de chantaje para que la gente pueda apoyarlo en las elecciones. Y sencillo, si usted no la apoya, le quitan la ayuda. Se ha convertido en algo político. Sí, definitivamente. A mí me apena muchísimo cuando yo me reúno con gente de comentarios que se juntan conmigo, que apoyan al doctor Fernández, y luego la denuncia de que tiraron una tarjeta si la tenía, cualquier ayuda que tenga se la quiten. Y eso sencillamente es una grosería inaceptable. De manera que el pueblo dominicano sabe perfectamente que usted puede decir todo lo que usted quiera de Balaguer, pero Balaguer funda mucho en este país. Y después viene don Antonio, que usted lo puede definir como el padre de la democracia política, porque Balaguer se produjo la transición de la dictadura, y no fue entonces una democracia, sino una especie de dictadura ilustrada, ¿verdad? Sí. Después de eso tenemos que dar el salto para encontrar la razón de la existencia de la democracia a los Fernández, que es el padre de la democracia moderna en la República Dominicana. A mí yo tengo una inquietud con relación al tema pasado de PUN. ¿Qué hace el profesor Aníbal García Duvergé, el líder que mantenga a tantos sectores sociales a su alrededor durante más de 10 o 15 años sin que esa gente se vayan del lado de él y que crean en esa figura emblemática del profesor, del político? Yo no sé si esa es la razón, pero pudiera ser, en primer lugar, que la gente que se compromete con nosotros, las razones para las cuales se comprometieron nosotros pudiera ser de que si durante la campaña o antes de la campaña yo tengo vínculos con la gente y lo visito tomando la casa de café, cuando llego al poder yo mantengo esos vínculos y me tomo la taza de café. Pudiera ser que si mi casa está abierta para recibir a la gente, escuchar sus problemas, poder resolver algunos y otros no poderlos resolver, pero lo que no puedo resolver hay que decirle que veremos, pero no está viable. Sí. Es la solución. Pudiera ser que esa sea una razón. Eso perdure en el tiempo. La verdad puede ser dulce o amarga, pero siempre buena. La mentira puede ser dulce o amarga, pero siempre buena. Y entonces lo que ocurre con los dirigentes políticos, y por eso es su poca duración en el escenario político, es que mienten mucho, que hablan mucha mentira. Es que cuando están en el poder se ponen arrogantes, prepotentes, altaneros. Y yo sí conozco los funcionarios del PRM, uno a uno. Y la verdad es que yo no he visto funcionarios que tengan un cambio tan significativo hasta en el trato de la gente, en el saludo de la gente. Fácilmente te encuentras un funcionario de quinta categoría andando con 3 guardias y no hay que se le atreva a pegarse. Sí. En definitiva, la misma razón por la cual la población cree en ti es la misma razón por la cual tu familia cree en ti. Porque si tú le mientes a tu familia, tus hijos te pierden un poco de respeto. Si tú le mientes a la población te pierde el respeto. Y este gobierno es un gobierno mentiroso. Está sonando mucho el tema de Neney Cabrera con relación a una inmensa cantidad de millones de pesos ahí que no han podido ser justificados y que ¿qué usted opina de eso? ¿Cuál sería el destino de...? ¿Usted cree que lo llevarán a los tribunales a Neney o el gobierno apadrinará a Neney Cabrera para que se quede impune esa malversación de fondos de él? Mira, yo no quiero personalizarlo. Yo sí te puedo decir es que la lucha en contra de la corrupción administrativa del Estado está desacreditada. Sí. Y está desacreditada porque tú no puedes únicamente perseguir
a lo que se supone cometieron actos de corrupción, lo que son del gobierno anterior. Sí. Y entonces a lo que son de tu gobierno, que tú lo cancelas, que tú lo quitas porque cometieron actos de corrupción, entonces no sometieron a la justicia. Y yo digo que eso crea dos males. Uno, al gobierno, que se entiende y lógicamente al Ministerio Público, que se entiende que la persecución de la corrupción es selectiva. Y la segunda es que cuando, y yo pienso que muchos dirigentes del PRM que fueron cancelados, y yo creo que algunos no cometieron actos de corrupción, pero se han quedado tranquilos sin propiciar de que no se aclare. Y entonces el calificativo de corrupto le va a quedar, Sí. le va a quedar, y lo que uno que va a quedar es que fue protegido por su gobierno, y eso lógicamente desacredita lo que es la lucha anticorrupción. Sí. Entonces, veamos las auditorías que acaban de salir ahora, que está sobre el tapete, y que el gobierno como que lo coge olímpicamente. Mira, y son muchos los elementos que se mueven en esa auditoría, Alberto. Lo primero es que el que dirige una institución no es responsabilidad exclusiva de que un proceso que no llene la normativa legal, o sea, hay más de una institución envuelta. Por ejemplo, en todas las instituciones del país tú tienes, y cualquier cosa que sale de tú tienes el director, el ministro, el director, que el proceso se lo llevan terminado. Ese proceso interno pasa por manos de un auditor interno. Ese proceso pasa por un director administrativo, pasa por el representante del contralor y pasa por la dirección de ética. Sí. Entonces yo digo que cuando este tipo de anomalía ocurre, para que ocurran tienen que estar buenos todos esos elementos. Sí. Yo recuerdo que y yo lo digo, que el contralor interno yo fui presidente de EDECO, nos devolvió una orden de compra de un par de baterías porque había una diferencia de 2 pesos y hubo que hacerla. De manera, yo te quiero decir eso. Sí. Entonces, cuando esos cosas se dan, como se han dado en estas instituciones, de la autoridad que salieron, la dirección de ética tiene que ver con eso, porque la dirección de ética está ahí para evitar que se produzcan esos acontecimientos. La Contraloría está ahí para evitar que se produzcan esos acontecimientos, y compra está ahí también para que, pero yo pienso, Ayocasta, así que se llama la antigua directora de compra y contratación. Bueno, la Procuraduría citó varias veces por algunos procesos que se desarrollaron en instituciones, y todos los procesos que se desarrollaron que violentan ahora lo que son las normas de compra y contratación. Ahí están los senadores y diputados que está prohibido, por ejemplo, participar en la administración y han participado. Entonces, si a una la procesa por eso, a la otra hay que procesarlo por lo mismo. De lo contrario, entonces se desacredita la lucha anticorrupción. Yo estoy absolutamente convencido de que eso va a repercutir en contra del gobierno, porque está señalando que una cosa es con violín y otra cosa es con violín. Cuando los funcionarios de su gobierno cometen actos reñidos con los procedimientos éticos y legales, que son delicadezas que se pueden corregir, y entonces cuando son de la oposición están presos para nada. Sí. Y así no funciona. Bueno, va una pausita y